Amigos, un gusto como siempre poder saludarlos. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Justicia Electoral a la Semana. Estaremos haciendo una revisión, un análisis de los últimos años en materia electoral, nada más y nada menos que de los últimos 50 años. Así que, bienvenidos. México es una democracia electoral en la que el derecho al sufragio universal es ejercido con plena efectividad por la ciudadanía. Las fuerzas políticas más representativas de la pluralidad social mexicana compiten en elecciones a nivel local y federal. La división entre poderes es vigorosa y el sistema de pesos y contrapesos previsto en la Constitución no solo se ha mantenido, sino que se ha fortalecido. Sin embargo, no siempre fue así, y en los últimos 50 años permanecía la necesidad de transitar a una auténtica democracia. Para ello resultaba indispensable actualizar y perfeccionar el régimen político del país, así como sus reglas e instituciones electorales. Importantes cambios se han dado en 50 años en nuestro país, desde que, en 1968, apenas se cumplían 15 años del voto de la mujer en México. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia político-electoral. En cumplimiento a esa reforma, el 23 de mayo fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los decretos que expiden las leyes generales de delitos electorales, de instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos, así como las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades. En este programa, el doctor Leonardo Valdés Zurita, ex consejero presidente del entonces IFE, hoy INE, describirá los cambios electorales más importantes en los últimos 50 años en México. Y le quiero dar la bienvenida en este espacio al doctor Leonardo Valdés Zurita. Él es profesor titular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y usted lo conoce, por supuesto, fue el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, ahora el INE. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Lupita, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Oye, son 50 años, vamos a tratar de hacer una revisión rápida, por supuesto, de lo que ha ocurrido en materia electoral y muchos han dado la lectura de que el 68 marcó el inicio de una etapa histórica para la democracia en México. ¿Tú coincides con ello? Yo coincido, aunque debo de especificar que no todos los que participamos en aquel momento teníamos claridad de lo que podía suceder. Yo diría que muy pocos de quienes participaron en ese momento tenían claro que este país tenía la necesidad de abrir sus instituciones para caminar hacia la democracia. Me atrevo a pensar que el ingeniero Eberto Castillo, que era un profesor universitario que fue preso político, producto del 68, sí tenía esa claridad, porque en cuanto salió del Palacio de Lecumberri, llamó a la constitución de un nuevo partido político para participar en las elecciones. Es muy curioso porque las elecciones en aquel entonces en México eran un proceso extremadamente controlado. Había un partido muy fuerte, en la teoría política lo denominamos partido hegemónico, rodeado de partidos muy débiles. Eran solo 3 partidos, pero que en realidad alcanzaban votaciones muy pequeñas. Para fines prácticos no pintaban, ¿no? Digamos que los puestos de representación, los puestos ejecutivos o el poder político, para ponerlo en términos más llanos, no se ponía en juego en las elecciones. Todos los mexicanos, yo tenía 15 años en aquel entonces, todos sabíamos que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional iba a ser el presidente de la República. De hecho, en el ámbito académico venían muchos investigadores estadounidenses, europeos, a estudiar las elecciones en México, y el objeto de su investigación era
cómo se designa el candidato del PRI a la presidencia de la República, porque si lograban desentrañar eso, si lograban explicar eso, ya explicaban qué iba a pasar con la transición de un presidente a otro presidente. Eso no existe más en México. Y la historia de estos 50 años está nutrida por reformas electorales que fueron modificando el sistema electoral para que el sistema adquiriera elementos de equidad en la competencia, de objetividad en la organización de los procesos electorales, de justicia en términos de una autoridad que conoce de las quejas y las resuelve de acuerdo a derecho, y en paralelo los mexicanos fueron dejando de votar por un solo partido político. Se implantó el pluralismo político y viejos y nuevos partidos de oposición fueron adquiriendo votación y fueron haciendo que nuestras elecciones fueran competitivas. ¿Cuándo se da esta apertura? ¿Cuándo sabemos que realmente esto ya no resiste y que tiene que a lo mejor haber pues competencia controlada tal vez o poca, pero después de López Portillo? Sí, yo diría, en la ciencia política mexicana tenemos un debate acerca del concepto de la transición. ¿Cuándo empezó la transición? Si por democratización referimos ampliación de derechos de los ciudadanos, si la democracia es que los ciudadanos tengan derechos y los puedan ejercer, yo diría que la transición empezó en 1953. ¿Por qué? Porque en ese momento se le otorgó el voto a las mujeres y se incorporó al cuerpo electoral a la mitad de la población que hasta ese entonces estaba excluido. Si pensamos que la democracia es que las oposiciones tengan posibilidades de expresar sus puntos de vista y se incorporen a los órganos legislativos, entonces la fecha es 1963, cuando se crearon los diputados de partido. Pero si pensamos que democratización tiene que ver con ampliación de derechos y con la oposición participando, pero además con condiciones más equitativas de la competencia, con apertura de espacios, entonces sí habría que pensar que después de la elección de 1976, en la que tuvimos un solo candidato a la presidencia, empieza un proceso de reformas electorales que permiten más partidos políticos, que perfeccionan la representación pasando de los diputados de partido a los diputados de representación proporcional y ya no solamente en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, sino también en los congresos de los estados. ¿Fue como un premio de consolación? Digamos que hay quien lo puede leer así, pero habría que leerlo como la oportunidad de que la pluralidad empezara a expresarse en los órganos legislativos. Eso sirvió además para que los líderes de las oposiciones aprendieran a tener responsabilidades gubernativas. No es lo mismo ser una oposición que siempre pierde y que puede plantear mil cosas y decir que si gana va a realizar grandes transformaciones, que ser una oposición que puede ganar y que si gana tiene que cumplir lo que prometió. Y es en este, yo diría, muy delicado balance de ser oposición responsable, que se incorpora a los procesos de decisión, los políticos, los líderes políticos se fueron formando para poder desempeñar mejor decisiones y puestos de gobierno que cuando estaban simplemente en la oposición no tenían la experiencia para hacerlo. Ahora, otro de los grandes momentos es en los 80s, es cuando gana Carlos Salinas de Gortari, cuando se vuelve a hablar otra vez del fraude. Yo diría que sí, por una razón que muchas veces se nos pasamos de largo sobre ella, pero que en la ciencia política mexicana hemos estado estudiando con mucho cuidado. Aquel partido hegemónico que era muy fuerte, que ganaba muchos votos, que tenía un sistema electoral inequitativo, que sus oposiciones eran débiles y no tenían recursos para contender, tenía una característica: era un partido unificado, era un partido disciplinado. Los estadounidenses y europeos que venían a estudiar cómo se elige al candidato del PRI,
a la presidencia de la República llegaban a la conclusión de que era el presidente en funciones, en consultas, con diversos sectores, pero era quien ocupaba la silla presidencial el que decidía quién iba a ser el candidato de su partido. El tapado. El famoso tapado, ¿no? Se creó todo este folclore del tapado. Y lo cierto es que siempre había varios precandidatos. Nunca en un proceso abierto, no había unas primarias, no se llamaban los militantes del PRI a votar por cuál de los precandidatos tenía mayor simpatía. Y al final, cuando el presidente en funciones decidía quién iba a ser el candidato de su partido, el resto de los precandidatos se disciplinaban y acataban la decisión, mantenían unido al partido. En 1988, el partido hegemónico se dividió, se perdió esa característica de la unidad y la disciplina en el partido. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas aspiró a ser candidato del Partido Revolucionario Institucional cuando ese partido decidió que su candidato sería el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Él decidió separarse del partido y encabezó una coalición de partidos que dio algo que fue más o menos sorpresivo. Se convirtió en un contendiente importante, mandó al candidato del tradicionalmente partido segunda fuerza, el Partido Acción Nacional, al tercer lugar. Y hay que decir que el ingeniero Cloutier, que era el candidato del PAN en esa contienda, era un líder muy carismático, comunicaba muy bien con la gente en los mítines, arrastraba a una gran cantidad de ciudadanos, pero no logró mantener a su partido en segundo lugar porque la ruptura del PRI, la ruptura del partido hegemónico potenció la candidatura del ingeniero Cárdenas. Oye, pero este momento que se vive en México es una sacudida a lo que estábamos acostumbrados a ver, a vivir, de lo que estábamos acostumbrados a participar. ¿Estás preguntándome sobre el 88 o estás preguntándome sobre el 2018? Pareciera. Se parecen en el sentido de que hay cambios importantes en términos de las preferencias de los ciudadanos. En 88 empieza ese proceso, que fue lento, de constitución del pluralismo político. Hoy estamos aparentemente revirtiendo el pluralismo político. Hay un candidato presidencial que gana con más del 50% de la votación, como no había sucedido desde que se creó el IFE. Desde que el IFE organizó su primera elección presidencial en 1994, en la cual ganó el presidente Zedillo, desde entonces ningún candidato presidencial ganador ha obtenido más del 50% de la votación. Ese era el proceso de implantación de un pluralismo. Los mexicanos íbamos dividiendo nuestros votos en diversas No le dábamos opciones. todo a alguien, ¿no? No le dábamos todo, ni en términos de la votación presidencial, y lo más importante, ni en términos de la representación política. En 1997, cuando el PRI pierde por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados, empezamos a hablar de los gobiernos divididos. El partido del presidente ya no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Y en 2000 no solamente se da la alternancia en la presidencia de la República, sino que el partido del presidente no tiene mayoría ni en Cámara de Diputados, ni en Cámara de Senadores, ni los gobernadores de los estados son del mismo partido y en consecuencia tampoco tiene mayoría en los congresos Empezamos locales. a hablar de los contrapesos. Empezamos a hablar de los contrapesos, empezamos a hablar de esto que en ciencia política se estudia con mucho cuidado, que son los gobiernos divididos. ¿Cómo construir decisiones a partir de la negociación en los órganos políticos? Eso es un ingrediente muy importante de la democracia. Los sistemas democráticos de alguna manera construyen procesos para que se dé lo que llamamos la gobernabilidad democrática. Gobernabilidad autoritaria conocíamos en México, cuando el PRI no solo tenía la presidencia, sino la mayoría en Cámara de Diputados, la mayoría en Cámara de Senadores y la totalidad de los gobernadores.
el presidente decía, quiero que se haga tal cosa, y se podía modificar la Constitución sin ningún problema, y se podían aprobar nuevas leyes. Tenía la mayoría, ¿no? Tenía los legisladores. Tenía la mayoría, su presupuesto cada año era aprobado sin ningún problema. Eso era gobernabilidad, sí, el país se gobernaba, pero era una gobernabilidad autoritaria, inserta en un sistema de concentración de poder político en una persona y en una estructura política. Lo que vivimos del 2000 hasta ahora, 2018, fue una transición para la construcción de la gobernabilidad democrática, para que el país sea gobernable, para que se puedan tomar decisiones, pero que esas decisiones no sean producto de la imposición de una autoridad que concentra el poder, sino de la negociación, de la representación política plural que va negociando, concediendo, construyendo acuerdos para que se tomen las decisiones, tomando en cuenta todas las opiniones o la mayoría de las opiniones. ¿Dónde queda la ciudadanía y qué pasa con el voto, el poder del voto? ¿Te parece bien si vamos a la pausa y regresamos con esto? Claro, con mucho Bueno, gusto. pues vamos a la pausa y la invitación para que se comunique con nosotros a través de redes sociales y a través de nuestros teléfonos y páginas en internet. Continuamos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abre sus puertas a la ciudadanía y al conocimiento electoral a través de la Sexta Feria Internacional del Libro 2018, del 24 al 26 de octubre. Conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, espacio infantil y toda la línea editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras casas editoriales te esperan en las instalaciones de la Sala Superior para impulsar la cultura democrática y la justicia electoral en nuestro país. Sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2018, en Carlota Armero 5000, Colonia CTM, Culhuacán. La entrada es libre. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral. Y bueno, hablábamos del valor del voto, de la ciudadanía, de cómo ha cambiado también la ciudadanía y de la participación ciudadana, porque si bien hemos hablado, nos has hecho el análisis de lo que ha ocurrido en estos últimos años, pues cómo se ha movido la gente, la ciudadanía, cómo ha cambiado, cómo se ha modificado. ¿Crees que tenemos una ciudadanía más crítica, más empoderada? Sí, por supuesto. El cambio es radical. Si lo pensamos en términos de ángulos, es un cambio de 180 grados. Estamos del otro lado de la moneda. Mira, después de lo que sucedió en 68, que aquí en la Ciudad de México fue traumático, estudiantes fallecidos lamentablemente, algunos de ellos en la cárcel, otros tuvieron que salir del país, profesores universitarios como el ingeniero Alberto Castillo, también en la cárcel. Digamos que después de eso vino la elección de 1970 y en la elección de 1970 parecía que el 68 no hubiera existido. De nueva cuenta, el PRI lanzó un candidato presidencial, que era el secretario de Gobernación en aquel entonces, Luis Echeverría, obtuvo los apoyos del Partido Popular Socialista, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y el PAN lanzó su tradicional candidato opositor. Solo 2 candidatos a la presidencia, y de nueva cuenta el PRI acumuló más del 75% de la votación. Sus redes corporativas, los sindicatos, los ejidos, todos alineados en la posición del partido hegemónico en aquel entonces en el gobierno.
¿Qué es lo que tuvimos? Que conforme se fueron haciendo las reformas electorales, conforme se fueron fortaleciendo los partidos de oposición, sus líderes fueron adquiriendo experiencia, se fue constituyendo el pluralismo. Empezamos los mexicanos a tener más opciones de votación y se empezó a fragmentar el poder político del partido hegemónico. Se dividió en 1988, esa división creó a un partido muy importante para la transición, que fue el Partido de la Revolución Democrática, y digamos que se conformó un sistema de 3 partidos. El PRI todavía con fuerza, el PAN, la tradicional oposición, y el PRD como la nueva opción para aquellos que no estaban de acuerdo con esos 2 partidos. Ese pluralismo que se veía en los partidos se fue traduciendo en votos, de tal suerte que los ciudadanos empezaron a entender que podían votar por diversas opciones, que tenían alternativas para votar, y fueron aprendiendo, sobre todo en las elecciones municipales y después en las de los congresos estatales y en las de los gobernadores, que su voto podía cambiar los gobiernos, que si el gobierno de un partido no les gustaba, podían votar por otro partido y cambiar al partido en el poder. Oye, es que era sorprendente, ¿no? Que tu voto claro, tuviera tanto valor. Ese era un gran aprendizaje. ¿Por qué? Porque normalmente somos tantos los votantes que tendemos a pensar que nuestro voto es una fracción muy pequeña del resultado general. Pero en las elecciones municipales, que son menos votos, el aprendizaje es más rápido. Los ciudadanos se dan cuenta con mayor velocidad que pueden votar por las alternativas. Hay un caso muy interesante, en 1998, una señora en Tamaulipas, en un municipio muy pequeño, quería ser candidata a presidenta municipal por el PRI. Y el PRI dijo, no, esta señora no, este señor es mi candidato. La señora llamó a sus conciudadanos a votar por ella. La mayoría de los votantes escribieron su nombre en la boleta, la señora ganó. Por supuesto hubo todo un litigio, los tribunales electorales tuvieron que intervenir para decir, a ver, esta señora candidata no registrada tuvo la mayoría, ganó, va a ser presidenta municipal y fue presidenta municipal. Ahí esos ciudadanos de ese pequeño municipio de Tamaulipas nos mostraron que el voto tiene un enorme poder, que el voto decide quién gobierna, pero también decide quién no gobierna. De tal suerte que ese aprendizaje fue lento, tuvimos que pasar por muchas vicisitudes, por muchas elecciones, pero hoy el ciudadano mexicano sabe que su voto cuenta, que su voto se cuenta y que su voto decide el rumbo de nuestro país. Oye, tenemos 2 escasos minutitos y me gustaría preguntarte, el ciudadano ya es maduro, el ciudadano está jugando en este juego que nos ha tocado. ¿Qué pasa con los políticos? ¿Les falta madurar? Creo que el ciudadano ha ido madurando. Tampoco podemos pedir que todo el cuerpo electoral esté maduro, porque siempre hay nuevos votantes y siempre hay nuevas experiencias. Ninguna elección se parece a la anterior, pero lo cierto es que sí se percibe que nuestra clase política no ha evolucionado a la velocidad en la que ha evolucionado nuestro electorado. Creo sinceramente que hace falta un recambio generacional. Creo que aquellos que teníamos 15 años en 1968, que hoy tenemos 65, pues ya no podemos seguir pensando que los problemas de aquel entonces son los problemas actuales de este país. Creo que nuestros políticos tienen que estudiar más, tienen que analizar más y tienen que construir un discurso, un programa y unas propuestas que permitan buscar soluciones a los problemas que tiene este país, que algunos no son nuevos. La pobreza, la desigualdad económica, son problemas muy viejos, pero tienen nuevas facetas. Hoy, por ejemplo, el tema de la desigualdad de género es mucho más apremiante. Hoy tenemos muchas mujeres más que son jefes de familia que lo que sucedía en el pasado. Hoy
las políticas públicas para enfrentar la pobreza tienen que tener una visión de género que quizá hace 50 años no podíamos tener. Eso es urgente que nuestros políticos entiendan que tienen que enfrentarlo con nuevas herramientas y con nuevas visiones. Oye, tú fuiste presidente del Instituto Federal Electoral. En tu experiencia, los políticos no reconocían los triunfos. ¿Qué tiene que pasar ahora? ¿Tienen que estar a la altura de lo que están viviendo? Bueno, yo creo que en la democracia uno de los elementos básicos es que nadie gana nunca todo para siempre, ni nadie pierde nunca todo para siempre. Y eso nos lleva a la aceptabilidad de la derrota, de tal suerte que un elemento que consolida la democracia es que quienes pierden reconozcan que perdieron, pero quienes ganan reconozcan que tuvieron adversarios que tienen que incorporar a los procesos de toma de decisión. La democracia es el gobierno de la mayoría, pero que no avasalla a las minorías, sino que las incorpora, porque al final del día también representan a un segmento de la ciudadanía y sus puntos de vista deben ser tomados en cuenta para construir las decisiones de gobierno de manera democrática. Por eso digo yo que hoy el nombre del juego es construir gobernabilidad democrática. Muy bien, pues ha sido un gusto como siempre, Leonardo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en Justicia Electoral a la semana. Lo dejo con este resumen de las actividades importantes en el Tribunal Electoral y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. En el foro de discusión sobre el derecho a la identidad de género y la participación política de las personas trans, celebrado en la Universidad Iberoamericana, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, aseguró que cada caso que se resuelve en el Tribunal Electoral constituye un desafío y una oportunidad para cambiar la realidad de las personas, incluidas las personas trans. El presidente por Ministerio de Ley del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y la magistrada Mónica Soto Fregoso inauguraron la exposición conmemorativa 65 aniversario del voto femenino en México, a través de la cual se rindió homenaje a todas aquellas mujeres que trascendieron al ámbito político, desafiando los límites de una sociedad tradicional que les mantenía circunscritas al espacio privado. La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, participó en el evento 2018, Año del Logro de la Paridad Legislativa. Convocó a las instituciones, partidos políticos y sociedad civil a trabajar coordinadamente para hacer viable la democracia paritaria que les permita el acceso pleno a los puestos de toma de decisiones. En el marco de la conmemoración del 65 aniversario del voto femenino en México en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se llevó a cabo el conversatorio Avances y Retos de los Derechos Políticos de las Mujeres a 65 años del reconocimiento del voto. Participaron el presidente por Ministerio de Ley del Tribunal Electoral, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, la magistrada Mónica Soto Fregoso y el magistrado José Luis Vargas Valdés. Con el objeto de analizar los trabajos realizados por las instituciones públicas y organismos autónomos que conforman los observatorios estatales, tuvo lugar el segundo encuentro de observatorios locales de participación política. La mesa fue moderada por la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso. Durante una reunión del intercambio de experiencias de reforma electoral con representantes de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, el magistrado de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdés, aseguró que el sistema electoral mexicano permite que interactúen una autoridad administrativa y un órgano jurisdiccional que, con sus resoluciones, dan una mayor certeza a los resultados de los procesos electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abre sus puertas a la ciudadanía y al conocimiento electoral a través de la Sexta Feria Internacional del Libro 2018, del 24 al 26 de octubre.
Conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, espacio infantil y toda la línea editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras casas editoriales te esperan en las instalaciones de la Sala Superior para impulsar la cultura democrática y la justicia electoral en nuestro país. Sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2018. En Carlota Armero 5000, Colonia CTM Culhuacán. La entrada es libre. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.